El rancho en las afueras de San Antonio se sentía suspendido en el tiempo bajo un cielo gris de otoño. El viento soplaba con una calma melancólica, agitando las hojas secas que cubrían el suelo como un manto frágil. Sofía, con sus 65 años marcados más por el luto reciente que por la edad, se movía dentro del viejo cobertizo con una lentitud deliberada. El aire allí dentro era denso, una mezcla de polvo, madera vieja y la esencia de Mateo, su esposo, que parecía impregnar cada herramienta y cada caja, vestida con los colores sobrios que se habían convertido en su uniforme desde su muerte. Organizaba los restos de una vida compartida, sintiendo el peso no solo de los objetos, sino de los 40 años de silencio que ahora la rodeaban. Cada cosa que tocaba era un recuerdo, pero también una pregunta sin respuesta sobre el hombre que creyó conocer por completo. Fue detrás de una pesada estantería de pino, cargada con viejos manuales de reparación y frascos de tornillos oxidados, donde todo cambió. Con un esfuerzo que le hizo doler la espalda, la empujó a un lado. El sonido de la madera arrastrándose sobre el concreto fue un quejido áspero en el silencio sepulcral, y entonces lo vio. El contorno de una puerta que no debería estar allí, una silueta perfectamente dibujada en la pared de tablas de madera. Su existencia era una traición al mapa mental que Sofía tenía de su propio hogar. Pero lo que realmente le heló la sangre no fue la puerta en sí, sino las 3 gruesas cadenas que la sellaban, aseguradas con candados comidos por el óxido. No era una puerta olvidada, era una puerta encarcelada, diseñada para que nadie, nunca, descubriera lo que guardaba en su interior. Una oleada de algo parecido a la ira, mezclada con una profunda confusión, la impulsó a actuar. El dolor y la dignidad silenciosa que había mantenido durante meses se desvanecieron, reemplazados por una necesidad visceral de saber. Se dirigió al banco de trabajo de Mateo y tomó un cortador de pernos, sintiendo el frío y pesado metal en sus manos. El primer candado se resistió, como si luchara por mantener su secreto. Sofía aplicó toda su fuerza, el músculo de su brazo temblando hasta que un chasquido metálico y seco rompió el aire. Uno a uno, los otros 2 candados cedieron con el mismo sonido violento y definitivo. Las cadenas cayeron al suelo con un estrépito que resonó en el cobertizo como un trueno, un sonido de liberación y de profanación al mismo tiempo, anunciando que un pacto de silencio de décadas acababa de romperse. Con el corazón latiéndole en la garganta, empujó la puerta, chirrió sobre sus goznes, abriéndose a una oscuridad que olía a tiempo detenido. Una luz tenue del exterior se filtró, revelando un mundo congelado. Era el cuarto de un niño, un papel tapiz con pequeños globos aerostáticos azules, una cuna de madera en el centro y un móvil polvoriento colgando inmóvil sobre ella. En el suelo, junto a la cuna, había un par de zapatitos de lana. El aire se le escapó de los pulmones en un jadeo ahogado. Su mente se negó a procesarlo, a conectar esa imagen con el dolor que había enterrado hacía 40 años. Fue un golpe tan violento y tan inesperado que sus rodillas cedieron. Cayó al suelo de madera y el primer sollozo que brotó de su pecho no fue de tristeza, sino de una incredulidad desgarradora. El suelo de madera se sentía helado bajo sus manos, un frío que parecía subir por sus huesos y anidar en su pecho. Durante 40 años, Sofía había construido una fortaleza alrededor del recuerdo de Daniel, una muralla de silencio y rutina para mantener a raya el dolor. Ahora, esa fortaleza se había derrumbado con el chirrido de una puerta. Las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran solo por la pena redescubierta, sino por la confusión de una vida que de repente se sentía como una mentira. Miró el papel tapiz descolorido, los pequeños globos aerostáticos que parecían querer flotar hacia un cielo que ya no existía. Cada detalle de esa habitación,
Era una aguja clavándose en su corazón, recordándole no solo lo que había perdido, sino lo que nunca supo que Mateo había conservado tan desesperadamente. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero una fuerza desconocida la empujó a cruzar el umbral. El aire dentro era estático, cargado con el peso de los años. Extendió una mano temblorosa y rozó con la punta de los dedos el móvil de madera que colgaba sobre la cuna. Un pequeño pájaro de color azul se balanceó suavemente, rompiendo un silencio de décadas. Cerró los ojos y pudo oírlo, el eco de la risa de Daniel, un sonido que había luchado por enterrar bajo capas de vida cotidiana. Recordó sus pequeños dedos aferrándose a los barrotes de esa misma cuna, su mirada curiosa explorando el mundo desde su pequeño reino. El recuerdo era tan nítido y doloroso que tuvo que apoyarse en la pared para no volver a caer. La comprensión inicial dio paso a una oleada de ira fría y punzante, dirigida enteramente a Mateo. ¿Cómo se había atrevido? ¿Cómo pudo haberla engañado de esa manera, permitiéndole creer que habían superado su tragedia juntos como una unidad? Se sintió traicionada, no solo por el secreto, sino por la soledad que implicaba. Él la había visto sufrir, la había visto luchar por levantarse cada mañana, y en lugar de compartir su propia carga, había construido este santuario en secreto. Había dividido su dolor, dejando que ella cargara con la parte visible, mientras él escondía la suya detrás de 3 candados. La vida que habían compartido, los aniversarios, las navidades, los momentos de silenciosa compañía, todo se sentía ahora como una actuación bien ensayada sobre un escenario de dolor oculto. Su mirada recorrió la habitación hasta detenerse en una pequeña cómoda de pino en la esquina. Sobre ella, una caja de madera tallada. El tipo de cosas que a Mateo le gustaba hacer con sus manos. Se acercó y la abrió con un nudo en la garganta. Dentro, envueltas en un paño de seda, había un fajo de fotografías, fotos que ella creía haber quemado en un ataque de desesperación semanas después del funeral. Allí estaba Daniel, con su cabello rubio y rizado, sonriendo a la cámara desde los brazos de su padre. Otra foto lo mostraba dando sus primeros pasos en el jardín, con una expresión de pura determinación. Cada imagen era un fantasma que volvía para atormentarla, un testimonio tangible del hijo que se había esforzado tanto por convertir en un sueño borroso para poder sobrevivir. Debajo de las fotografías había algo más, un diario de cuero oscuro, gastado por el tiempo. El corazón de Sofía se detuvo por un instante. Reconoció la caligrafía de Mateo en la primera página, una fecha escrita con una tinta ligeramente desvanecida, una semana después de la muerte de Daniel. Se sentó en el suelo polvoriento, la espalda apoyada contra la cuna, y abrió el diario. Las palabras que encontró dentro no eran las de un hombre que había olvidado, sino las de uno que se estaba ahogando en un mar de pena silenciosa. Describía su propia culpa, su impotencia como padre por no haber podido proteger a su hijo de la enfermedad que se lo llevó tan rápido. Escribía sobre el vacío en la casa, sobre cómo el silencio se había vuelto un grito ensordecedor. A medida que pasaba las páginas, Sofía leía la crónica de una decisión que lo cambió todo. Mateo escribía sobre verla a ella, sobre cómo su dolor la estaba consumiendo, apagando la luz en sus ojos. Vio cómo ella evitaba hablar del niño, cómo guardaba todas sus cosas, cómo intentaba borrar cualquier rastro de su existencia para poder seguir respirando. Y fue entonces cuando él tomó su determinación. Si ella necesitaba olvidar para vivir, entonces él recordaría por los dos. Construyó esa habitación en secreto, pieza por pieza, como un ancla para su propia memoria, un lugar donde podía llorar sin que ella lo viera, creyendo que su sufrimiento oculto era el escudo que la protegería a ella del suyo. Una frase
escrita con una presión que casi había rasgado el papel, la rompió por completo. Veo el dolor en sus ojos. Si para ella seguir adelante significa olvidar, entonces yo recordaré por los dos. La ira se disolvió como la niebla al amanecer, dejando solo una comprensión profunda y devastadora. No había sido una traición, había sido un sacrificio, un acto de amor tan torpe y tan inmenso que la dejó sin aliento. El silencio de su esposo durante 40 años no había sido indiferencia, sino una vigilia solitaria. Descubrir una verdad así te cambia para siempre. Es un recordatorio de que nunca conocemos del todo a las personas. Si estas historias te tocan el corazón, por favor, considera suscribirte para que podamos seguir compartiéndolas. El sonido estridente del teléfono desde la casa principal la sacó de su trance. El ruido era una intrusión violenta en la sagrada quietud del cobertizo. Se levantó, dejando el diario abierto sobre la cómoda, y caminó como una autómata para contestar. Era su hijo, Carlos. Él y su hermana, Elena, estaban preocupados. No había respondido a sus mensajes en todo el día. Sofía intentó hablar, pero su voz era un susurro ronco. Encontré algo, fue todo lo que pudo decir. Las palabras eran insuficientes para describir el universo que acababa de descubrir. Al oír el tono de su voz, Carlos no dudó. «Vamos para allá, mamá, no te muevas». La llamada terminó, y Sofía se quedó de pie en medio de la cocina, sintiendo el abismo entre su mundo interior y la realidad que estaba a punto de irrumpir. Cuando Carlos y Elena llegaron, sus rostros reflejaban una preocupación práctica, terrenal. Sofía los guió en silencio hasta el cobertizo. La expresión de sus hijos al ver la habitación fue una mezcla de shock y confusión, pero rápidamente se transformó en algo más. Una alarma pragmática. No vieron un monumento al amor, sino un problema. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó Elena con suavidad, como si hablara con alguien frágil. Carlos, siempre más directo, recorrió el cuarto con la mirada y sentenció: «Esto es un santuario mórbido. No es saludable». Empezaron a hablar de vender el rancho, de la importancia de cerrar capítulos, de cómo su padre probablemente escondió esto por una buena razón y que ella debería respetar eso. Cada palabra era una negación de lo que ella acababa de entender. El conflicto era inevitable. «Mamá, tienes que ser razonable», insistió Carlos, su tono condescendiente disfrazado de cuidado. «Papá no querría que te obsesionaras con esto. Hay que desmantelarlo, donar las cosas, es lo mejor para ti». Elena asintió, sugiriendo llamar a una empresa para que limpiara el cobertizo, para que se llevaran todo esto de una vez. No lo entendían. Para ellos era un desorden emocional que debía ser ordenado, un recuerdo doloroso que debía ser eliminado. No podían ver el amor, el sacrificio, la historia de sus padres contenida en esas 4 paredes. A veces, el dolor más grande es que aquellos a quienes amas no te entiendan. Si alguna vez te has sentido así, suscríbete, porque historias como esta necesitan ser contadas para que otros no se sientan solos. Una nueva fuerza comenzó a crecer en el pecho de Sofía, una calma protectora que desplazó la fragilidad. Miró a sus hijos, ahora adultos con sus propias vidas y sus propias formas de lidiar con el dolor, y comprendió que ellos nunca podrían ver lo que ella veía. Ellos habían nacido después de la tormenta, en la calma forzada que sus padres habían creado. No conocían la profundidad de la herida original. Esta revelación no era para ellos, era para ella. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida, la clave para entender al hombre con el que había dormido durante más de 40 años. Proteger ese cuarto se convirtió en una necesidad, un acto de lealtad no solo a Daniel, sino también al amor silencioso y atormentado de Mateo. Se paró en el umbral de la pequeña habitación, bloqueando físicamente la entrada. Sus hijos se detuvieron,
sorprendidos por su repentina firmeza. Por primera vez desde que Mateo había muerto, la voz de Sofía no tembló. Sonó clara y resonante en el aire polvoriento del cobertizo. «Esta habitación se queda», dijo, su mirada fija y sin vacilación. «No les pido que lo entiendan, solo les pido que lo respeten de lo pastis». No era una súplica, sino una declaración. En ese momento no era solo una viuda afligida organizando las pertenencias de su esposo, era la guardiana de una historia, la protectora de un amor que había sobrevivido en secreto, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera sus propios hijos, la borrara de nuevo. Carlos y Elena regresaron al rancho al tercer día, convocados por una llamada telefónica de su madre, cuya calma los inquietó más que cualquier llanto. Sofía los esperó en el porche y los guió sin decir una palabra hacia el cobertizo. La puerta del cuarto secreto estaba abierta, como una herida expuesta al aire. La luz gris del exterior iluminaba el polvo suspendido, dándole a la escena una cualidad de sueño antiguo. Sus hijos entraron con la misma actitud práctica y resuelta de la última vez, listos para presentar un plan, para ofrecer soluciones. Venían armados con folletos de agencias inmobiliarias y números de teléfono de servicios de limpieza, convencidos de que su madre solo necesitaba un empujón firme en la dirección de la lógica y el olvido. No se dieron cuenta de que no estaban hablando con la misma mujer que habían dejado atrás hacía 3 días. «Mamá, hemos estado pensando mucho en esto», comenzó Carlos. Su voz era una mezcla de gentileza y autoridad. «Entendemos que esto es un shock, pero no puedes quedarte anclada aquí. Es insalubre». Elena asintió, añadiendo su propio argumento con una suavidad calculada. «Papá no hubiera querido esto para ti. Él protegió este secreto por una razón, para que pudieras vivir sin esta carga. Desmantelar este lugar, donar las cosas, es la mejor manera de honrar su intención y de cuidarte a ti misma. Tenemos que ser fuertes por él, y eso significa cerrar este capítulo de una vez por todas». Sus palabras, aunque nacidas de la preocupación, sonaron en los oídos de Sofía como una profanación. Un intento de borrar la única verdad que le quedaba en el mundo, la única que realmente importaba. Sofía los dejó terminar. No los interrumpió. Cuando el silencio volvió a instalarse, respiró hondo y el aire polvoriento pareció llenarla de una fuerza que no sabía que poseía. «Se equivocan», dijo, su voz clara y firme, sin rastro de la fragilidad de antes. «Ustedes ven un mausoleo. Yo veo el corazón de su padre. Este cuarto no es sobre la muerte, es sobre el amor que le sobrevivió. Su padre pasó 40 años protegiendo mi corazón, y yo pasé 40 años fingiendo que el mío no estaba roto. Él llevó esta carga solo para que yo pudiera respirar, y yo respire un aire falso porque tenía demasiado miedo de recordar. Hoy, eso se termina. No voy a cerrar este capítulo. Voy a aprender a leerlo por primera vez». El silencio que siguió fue más denso que cualquier palabra. Carlos y Elena la miraron atónitos, viendo no a su madre afligida, sino a una extraña, una mujer con una resolución de acero forjada en un fuego que ellos nunca habían conocido. Lentamente, Sofía dio un paso y cruzó el umbral hacia el pequeño cuarto. Se movió con una reverencia deliberada, como si entrara en un lugar sagrado. Se arrodilló junto a la cuna, su espalda recta, y extendió la mano. Sus dedos, temblorosos pero seguros, rozaron el pequeño zapatito de lana que yacía en el suelo. Lo levantó con una delicadeza infinita y lo apretó contra su pecho, cerrando los ojos. No fue un gesto de dolor, sino de recuperación, como si estuviera reclamando una parte de su alma que había estado perdida durante 4 décadas. Cuando volvió a mirar a sus hijos, sus ojos estaban húmedos, pero su expresión era de una paz inquebrantable. No había más que decir. Carlos abrió la boca.
quizás para intentar un último argumento, pero las palabras no salieron. Vio en su madre a una mujer completa, una que había integrado finalmente todas sus piezas, las luminosas y las rotas. Elena simplemente bajó la mirada, comprendiendo que estaban presenciando algo que estaba más allá de su entendimiento y de su derecho a intervenir. Se retiraron en silencio del cobertizo, dejando a Sofía sola en el umbral. Ella no estaba de luto por un pasado perdido. Estaba de pie, firme, como la guardiana de una historia de amor que finalmente había encontrado su voz en el silencio. Los meses que siguieron no fueron de olvido, sino de una cuidadosa y deliberada transformación. Sofía no vendió el rancho. En cambio, cada mañana se dirigía al cobertizo, no con la pesadez del luto, sino con el propósito de una constructora. La puerta del cuarto de Daniel permaneció abierta. Un corazón expuesto que ya no necesitaba ser protegido por cadenas. El resto del gran espacio fue paciado, limpiado y pintado de un blanco luminoso que atrapaba la luz del sol de Texas. Mesas de trabajo y estanterías llenas de pinturas, arcilla y lienzos reemplazaron las viejas herramientas de Mateo. Sus hijos, al principio observadores silenciosos y preocupados, comenzaron a notar el cambio. La tristeza en los ojos de su madre no había desaparecido, pero ahora estaba acompañada por una chispa de determinación, una serenidad que no le habían visto en décadas. Un sábado por la mañana, Carlos y Elena llegaron sin avisar. No traían folletos de inmobiliarias ni argumentos preparados. Traían cajas con materiales de arte y 2 rodillos de pintura. Sin decir mucho, se pusieron a trabajar junto a ella. Fue en el silencio compartido, entre el olor a pintura fresca y el sonido de las brochas, que la verdadera reconciliación ocurrió. Por primera vez, hablaron de Daniel, no como una tragedia lejana, sino como un hermano. Sofía les mostró el diario de su padre, y juntos leyeron las palabras de ese amor silencioso. El cobertizo dejó de ser un lugar de secretos y se convirtió en un puente entre generaciones, un espacio donde el dolor de los padres fue finalmente comprendido y abrazado por los hijos. Estaban construyendo algo más que un taller. Estaban reconstruyendo su familia sobre cimientos de verdad y aceptación. El taller de Daniel abrió sus puertas en la primavera. El silencio que había gobernado el rancho durante tanto tiempo fue reemplazado por el eco más hermoso, las risas de los niños. 2 veces por semana, un pequeño autobús traía a chicos de comunidades cercanas, niños que rara vez tenían la oportunidad de crear. Sofía se movía entre ellos, no como una anciana frágil, sino como una guía llena de vida, enseñando a un niño a moldear arcilla, ayudando a otra a mezclar colores para pintar un cielo tan azul como los globos aerostáticos en el papel tapiz de la habitación de su hijo. El dolor privado de su familia se había convertido en un refugio público de creatividad y esperanza. El legado de Daniel ya no era un cuarto cerrado, sino un espacio vibrante donde nacían nuevos sueños, un testimonio de que sanar no significa borrar, sino transformar. Al final del día, cuando el último niño se había ido, Sofía se sentaba en el porche, observando cómo el sol se ocultaba tras las colinas. El cobertizo estaba en silencio otra vez, pero era una quietud pacífica, preñada de la energía del día. A menudo, sus hijos se unían a ella, compartiendo una taza de té. En una de esas tardes, Elena colocó una foto enmarcada en la mesita del porche, un retrato de Mateo, sonriendo. Sofía la miró y luego al cobertizo, donde la luz del cuarto de Daniel permanecía encendida como un faro suave. Sintió una paz profunda, la certeza de que su amor había encontrado su forma final. Ver cómo el dolor se transforma en esperanza nos recuerda que siempre hay un camino. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete, porque tu apoyo nos permite seguir encontrando y compartiendo estas luces en la oscuridad.